Hola y buen día. Este es Bardo Biblia. Un bardo es un narrador que recita textos tradicionales asociados con una tradición oral particular. Estoy aquí para recitar y ampliar lo que dice la literatura de la Biblia acerca de quién es Dios y quiénes son los seres humanos. Lección 77. La Biblia y la esclavitud. Lección. Esta es la situación actual. Los críticos de la Biblia sostienen que ciertos pasajes bíblicos parecen tolerar, regular o no condenar explícitamente a la esclavitud. La idea que promueven es que si el Dios de la Biblia es tan bueno, ¿por qué no condenó la esclavitud hace 5.000 años? O al menos, ¿por qué no la condenó hace 2.500 años tras la llegada de Jesús? Bardo Biblia está interesado en lo que la Biblia dice realmente sobre estos temas. Pero antes de enumerar varios versículos bíblicos que detallan el contenido bíblico y las actitudes de cada autor hacia la esclavitud, analicemos primero la esclavitud como institución. Esclavitud voluntaria. En la antigüedad, quienes se encontraban al borde de la muerte podían venderse como esclavos, escapando así de la pobreza, las deudas o el hambre. Según la ley mosaica, si un hebreo hacía esto, la ley de Dios exigía que dichos esclavos fueran liberados tras 6 años de servicio. Véase Deuteronomio 15, 12 al 18. Tras la fundación de Estados Unidos, los pobres que querían escapar de Europa podían entrar en un régimen de servidumbre por contrato firmando un acuerdo de esclavitud que los obligaba a trabajar durante años a cambio del pasaje al Nuevo Mundo. En las sociedades sin sistema de quiebra, los acreedores esclavizaban a los deudores o a sus familiares cuando éstos incumplían sus pagos. Véase el Código de Hammurabi de Babilonia. Esta práctica continúa vigente hoy en día en diversos países. La esclavitud involuntaria, común en la mayoría de las sociedades antiguas y premodernas, donde los ejércitos derrotados y la población civil eran capturados y esclavizados como botín de guerra. Véase la historia de Egipto, Babilonia, Asiria, China y Roma. La esclavitud como propiedad. Esclavitud absoluta donde las personas son tratadas como bienes y esclavizadas de por vida. En algunos casos podían comprar su libertad, como en el caso de Olaudah Eskiano. Tras saquear una zona de las Islas Británicas, los vikingos solían esclavizar a personas, algunas de ellas con conocimientos, y las vendían en Europa como maestros, asistentes personales y sirvientes domésticos. En las sociedades azteca e inca, las naciones sometidas exigían esclavos tributarios. La esclavitud penal. En lugar de la ejecución o el castigo corporal, los delincuentes condenados podían ser esclavizados. Soldados. Principalmente en el mundo islámico y en África, ejemplo, los mamelucos en Egipto y los jenízaros otomanos convirtieron a esclavos en soldados. Esclavitud sexual, concubinato, practicada en muchas sociedades antiguas. En el Islam, Corán 4:24, se permite que las mujeres cautivas de guerra sean concubinas sexuales. En el mundo antiguo, 10.000 años antes de Cristo a 1.000 después de Cristo, la esclavitud era una tecnología. Si necesitabas aire acondicionado, un esclavo te pasaba una hoja de palma por encima de la cabeza. Si necesitabas calentar tu casa, un esclavo recogía leña y encendía el fuego. Si necesitabas agua, un esclavo la traía de un pozo o del río. Se construyeron pirámides con mano de obra esclava. Se excavaron canales. Los esclavos buscaban oro en las minas. Estos son solo algunos ejemplos evidentes. La Biblia describe la base de la esclavitud en la naturaleza humana. En Gálatas 5:19 dice: los actos de la carne son evidentes: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, ambición egoísta, disensiones, facciones y envidia,
borracheras, orgías y cosas semejantes. La esclavitud es una forma de dominación humana sobre otros seres humanos. No es una forma espiritual del Dios de la Biblia. En esta época, los seres humanos pueden oponerse a Dios, maldecirlo o rechazarlo y desafiarlo. Y a menudo, durante su vida, parecen no ser juzgados ni castigados por él. Pueden vivir como describe el versículo de Gálatas 5:19 en la era venidera. Esta libertad que los seres humanos usan ahora para satisfacer sus malos deseos, para ser diferentes de Dios como quieran, llegará a su fin. Esto es lo que la Biblia dice realmente sobre la esclavitud. Discusión. ¿A Bardo Biblia le interesa lo que la Biblia dice realmente, no lo que los críticos dicen que dice? Escrituras hebreas del Antiguo Testamento de hace 3.000 o 4.000 años. Éxodo 21:16 dice, cualquiera que secuestre a alguien será condenado a muerte, ya sea que la víctima haya sido vendida o aún esté en posesión del secuestrador. Comentario. La Biblia condena el secuestro, una práctica que conduce a la esclavitud. Desde hace más de 3.500 años, en la ley mosaica, por supuesto, esta es la ley de Dios para la nación hebrea y los países y pueblos vecinos y los imperios mundiales no la reconocieron. Y en Levítico 25:39 al 43 dice, si alguno de tus compatriotas israelitas se empobrece y se vende a ti, no lo hagas trabajar como esclavo, porque los israelitas son mis siervos a quienes saqué de Egipto y no deben ser vendidos como esclavos. No los oprimas con crueldad. Comentario. Esta ley solo se aplica a los hebreos entre hebreos. Los siguientes versículos 44-46 aceptan la institución de la esclavitud tal como se practicaba en otras naciones. Los judíos podían comprar no judíos como esclavos. Incluso aquí, este reconocimiento no es una defensa de la esclavitud, sino más bien un reconocimiento de que la esclavitud es o era un aspecto de la sociedad humana. Véase la siguiente sección para un comentario adicional sobre estos 3 versículos. Deuteronomio 23:15-16. Si un esclavo se ha refugiado contigo, no lo entregues a su amo, no lo oprimas. Comentario. La ley de Moisés exige la protección de los esclavos fugitivos. En Isaías 58:6, ¿no es este el ayuno que yo escogí? Desatar las cadenas de la injusticia y soltar las ataduras del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper todo yugo. Comentario. En las sociedades antiguas, los trabajadores esclavizados y los bueyes eran controlados mediante un yugo. Romper todo yugo fue y es un llamado a los creyentes a oponerse a la esclavitud que tuvo lugar en los siglos XVIII y XIX en Occidente. La esclavitud en Oriente continuó hasta el siglo XX. La fuerza moral detrás del movimiento antiesclavista era cristiano y se basaba en el texto bíblico. Esta fuerza tuvo éxito en parte porque la esclavitud de bienes muebles está prohibida hoy en día en la mayoría de las naciones. El origen de este movimiento social surgió principalmente de interpretaciones cristianas del texto bíblico. Sin embargo, debido a la dureza del corazón humano, el trabajo forzado, la esclavitud por deudas y la trata de personas continúan hasta el día de hoy. Más información sobre Levítico 25:44 al 46. Vuestros esclavos y esclavas deberán provenir de las naciones vecinas. De ellas podréis comprar esclavos. También podréis comprar a algunos residentes temporales que vivan entre vosotros y a miembros de sus clanes nacidos en vuestro país y serán de vuestra propiedad. Podréis legarlos a vuestros hijos como herencia y convertirlos en esclavos de por vida. Pero no debéis gobernar con crueldad sobre vuestros hermanos israelitas. Comentario. No cabe duda de que estos 3 versículos permiten la esclavitud,
Pero dado que Bardo Biblia trata la Biblia como literatura, ¿qué se puede decir sobre este texto excepcional? Esta excepción forma parte de la ley de Moisés, otorgada exclusivamente a la nación de Israel. Esta ley era prueba de su relación especial con Dios, elegida entre todas las naciones. Por lo tanto, este contenido no se aplica a ningún no judío ni a ningún judío que no resida en la tierra prometida. Este texto no es una defensa, el texto es una admisión o concesión. Como literatura encontramos que Jesús habló de otra concesión hecha en la ley. En Marcos 10, del 1 al 9, los enemigos de Jesús vinieron a él con una pregunta sobre otro tema polémico, el divorcio. Le preguntaron, ¿es lícito que un hombre se divorcie de su esposa? Esta pregunta era una trampa para que Jesús contradijera la ley. Los fariseos ya sabían que Jesús estaba en contra del divorcio, pero Jesús dio una respuesta que no solo se mantuvo firme en su postura contra el divorcio, sino que también defendió la ley. Y dijo en Marcos 10:5, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os escribió esta ley. En otras palabras, según Jesús, la ley contemplaba la incompatibilidad matrimonial, permitiendo la emisión de un certificado de divorcio y el despido de la esposa divorciada. Esta concesión se debía a la naturaleza humana y la cultura, y no a que fuera una solución matrimonial aprobada y promovida por Dios. Bardo Biblia presenta este mismo argumento en este texto sobre la esclavitud. Los antiguos israelitas podían practicar la esclavitud bajo esta excepción legal. Solo los no israelitas podían ser esclavizados. ¿Acaso esto hace que Dios o la Biblia sean culpables de la defensa de la esclavitud? Creo que no, debido al uso de la institución de la esclavitud en toda la sociedad humana. Y dado que la esclavitud era una práctica común en la antigüedad, este texto permite que se practicara en la antigua sociedad hebrea bajo condiciones y con restricciones que evidencian que se trata de una excepción permitida únicamente por la dureza del corazón humano, y no porque un Dios moral estuviera promoviendo esta debilidad humana. La conclusión es que Dios odiaba el divorcio y la esclavitud, pero se dirigió a la naturaleza humana con su pueblo antiguo a través de estas excepciones. Escrituras griegas en el Nuevo Testamento de hace 2500 a 2000 años, en Mateo 7:12 dice, haced a los demás lo que queráis que os hagan a vosotros, porque en esto se resume la ley y los profetas. Comentario. Al principio de su ministerio, Jesús da su regla inicial para la convivencia social, una regla que es incompatible con la esclavitud. En Mateo 22:39 dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Comentario. Hacia el final de su ministerio, Jesús ofrece nuevamente una guía espiritual para una vida incompatible con la esclavitud. Véase también Marcos 12:31. Y en Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Comentario. En el cristianismo, la posición social de una persona dentro de la humanidad carece de importancia. Independientemente de su condición humana, los seguidores de Cristo deben reconocer que estas distinciones humanas deben desecharse ante Dios. Los cristianos deben considerar a todas las personas como iguales a ellos mismos ante Dios, sin importar su posición social. En Gálatas 5:1 dice, Cristo nos libertó para que seamos libres. Manténganse firmes, pues, y no se dejen someter de nuevo al yugo de la esclavitud, al pecado. Comentario. Este versículo compara la vida cristiana con la de los no cristianos, exaltando la libertad ante Dios que proviene de seguir a Cristo frente a la esclavitud, pecaminosidad de vivir como se describe en Gálatas 5:19. Una vez más, se impone el yugo de la esclavitud mencionada en Isaías 58:6.
La diferencia entre Isaías y Gálatas es de más de 650 años. Esto demuestra una notable coherencia literaria, ya que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento utilizan la misma metáfora. En Colosenses 4:1 dice: Amos, den a sus siervos lo que es justo y equitativo, sabiendo que también ustedes tienen un amo en el cielo. Comentario. Esta observación remite al mandato de Jesús de tratar a los demás como uno quiere ser tratado. Pero Pablo, el autor, añade una motivación para Filemón. Dios tiene control sobre la vida de los creyentes, del mismo modo que un amo controla a sus esclavos. En 1 de Timoteo 1:9-10 dice: También sabemos que la ley no fue dada para los justos, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los profanos e irreligiosos, para los que matan a sus padres o madres, para los asesinos, para los traficantes de esclavos y mentirosos. Comentario. En la lista bíblica de Pablo sobre actividades humanas despreciables menciona a los traficantes de esclavos. Y en Filemón 1, del 15 al 16 dice: Quizás la razón por la que él, Onésimo, el esclavo fugitivo de Filemón, estuvo separado de ti por un tiempo era para que pudieras recuperarlo para siempre. Ya, no como esclavo, sino mejor que un esclavo, como un querido hermano. Escrito hace más de 1960 años durante la época de la esclavitud generalizada en el mundo romano. Comentario. Este libro de la Biblia, Filemón, se centra en un esclavo llamado Onésimo, que huye de su amo cristiano y busca protección en casa del apóstol Pablo, maestro religioso de este. Pablo, de origen judío, lo acoge conforme a la ley de Moisés, y cuando Onésimo se convierte al cristianismo, Pablo le aconseja que regrese y se someta a su amo Filemón, pero le envía una carta instruyéndole que lo trate como a un hermano en la fe y no como a un esclavo. Una vez más, si bien los cristianos viven en un mundo donde se rigen por el estatus social, se les instruye a ignorar dichos estatus al tratar con otros creyentes. En resumen, la esclavitud es tan común en la sociedad humana como el agua para los peces. Quien está inmerso en esta institución necesita la revelación de Dios para rechazar esta malvada práctica humana. Como se muestra arriba, los antiguos escritores bíblicos escribieron desde un contexto que incluía tanto observaciones cotidianas de la esclavitud real como comentarios, provisiones o restricciones bíblicas negativas sobre la esclavitud. Los abolicionistas de la esclavitud en Estados Unidos en los años 1775 a 1870, muchos de ellos cristianos, utilizaron numerosos textos bíblicos para animar a otros ciudadanos a promover la abolición de la esclavitud en el país. Los intentos deliberados de críticos y antirreligiosos por ignorar tanto los claros mensajes del texto bíblico como los esfuerzos contra la esclavitud, a menudo liderados por cristianos, son verdaderamente reprobables. Tanto en la ley de Moisés, Antiguo Testamento, como en las palabras de Jesús, el Nuevo Testamento, y los escritos de Pablo, se demuestra que la esclavitud es incompatible con la voluntad y la naturaleza de Dios. La Biblia es literatura que describe quién es Dios y quiénes son los seres humanos, y condena la esclavitud incluso hace 5,000 años, cuando la práctica generalizada en la sociedad humana era la esclavitud en todas las formas detalladas al comienzo de este podcast. Bardo Biblia presenta lo que la Biblia enseña sobre un tema. No pretende convencerte de ninguna religión. El podcast de Bardo Biblia es informativo. Hablamos de lo que la literatura bíblica realmente afirma, las ideas y conceptos que presenta, porque la mayoría de la gente nunca ha profundizado en los pensamientos bíblicos. Decide si estás de acuerdo o no con los pronunciamientos de la Biblia. Así es como funciona Bardo Biblia. Breves disertaciones, muy enfocadas, sin distracciones, sin desvíos innecesarios, al punto. Envíe a Bardo Biblia cualquier pregunta o comentario
que desea ofrecer. Me alegrará oír de usted. Si tiene alguna pregunta o comentario, escriba al siguiente correo electrónico: BibleBardUS@gmail.com. Eso es BibleBardus@gmail.com. Gracias por acompañarnos y escuchar estas disertaciones de Bardo Biblia.
Esto también